Bien, empecemos diciendo que es el producto escalar de dos vectores en V a la n. El producto escalar de dos vectores en V a la n es el número real definido mediante la siguiente ecuación, donde este símbolo significa que tú vas a sumar las componentes, el producto de cada componente. Por ejemplo, tenemos que aquí A es el vector A1, A2 hasta AN y B es el vector B1, B2 hasta Bn. Entonces, esta notación significa que tú vas a multiplicar A1 con B1, A1 por B1, más A2 por B2, y así hasta llegar a N por Bn. Esto es el producto escalar del vector A con el vector B. Por ejemplo, si A es el vector 1,2,3 en B a la 3 y B es el vector 1,1,2, entonces su producto escalar sería 1 por 1 más 2 por 1 más 3 por 2. Y esto me da 1 más 2 más 6. Y esto aquí es 9. Entonces el producto escalar de dos vectores es simplemente la suma del producto de cada componente con cada componente de cada vector en su respectivo orden. Bien, definimos ahora lo que es la norma de un vector en V a la n. Si a mí me da un vector de n componentes en V a la n, su norma denotada por la notación, una notación parecida al valor absoluto, pero es en n dimensiones, se define por el número norma de A igual al producto escalar del vector A por el vector A. Todo eso elevado a la 1 medio, lo que es lo mismo. Esta notación lo que significa es raíz cuadrada del producto escalar de A por A. Ya. Ahí no te tienes que confundir con ese 1 medio. Entonces, para encontrar la norma de A, simplemente hacemos su producto escalar con el mismo y le sacamos raíz cuadrada. Entonces, norma de A es cada componente multiplicada con cada componente, es decir, A1 por A1 que me da A1 cuadrado más A2 por A2 que me da A2 cuadrado, y así hasta su n cuadrado. Todo eso no olvidemos que va en raíz cuadrada. Por ejemplo, si A es en V a la 3 el vector 3,2,1, entonces su norma es la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados de sus componentes. Sería 3 a la 2 más 2 a la 2 más 1 a la 2. 3 a la 2 es 9, 2 a la 2 es 4, y esto aquí me da 9 más 4 más 1, eso es raíz cuadrada de 14. Y esta sería la norma. Entonces, podemos definir la norma en función de su producto escalar. Vamos a ver un teorema que nos va a ayudar a calcular un ejercicio que tiene que ver con las propiedades de las normas. Bien, este teorema nos da tres propiedades importantes que posee la norma. La norma es un vector de n componentes en el espacio n dimensional. Bien, si yo tengo un vector de n componentes, la norma de ese vector cumple las siguientes propiedades. La primera propiedad dice que la norma
es un número no negativo. Es decir, mayor o igual que 0 significa que nunca es menor que 0. O es 0 o es mayor que 0. La propiedad 2 nos dice que la norma de un vector es 0 si y solo si ese vector es el vector 0. El vector 0 es el vector cuyas todas componentes son 0. Y la propiedad 3 nos dice que la norma de un escalar multiplicado por un vector es el valor absoluto de ese escalar multiplicado por la norma de ese vector. Eso es válido para cada escalar real. Bien, la prueba. Para la propiedad 1 tenemos que la norma de A, como A tiene n componentes, eso sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y recordemos que una raíz cuadrada nunca nos da un número negativo. O es 0 o es mayor que 0. Ahora, esto por lo tanto tiene que ser mayor que 0. Si todas sus componentes son nulas, entonces raíz cuadrada de 0 es 0 y 0 es mayor o igual que 0. Es decir, con esta propiedad me prueba tanto la primera como la segunda. Si cada componente, no todas son 0, entonces sus cuadrados siempre van a ser mayores o iguales que 0. Si son diferentes que 0, son mayores estrictamente que 0. Por lo tanto, la suma de todos esos cuadrados siempre es mayor que 0. Y es 0 siempre y cuando cada componente sea 0. Ahora, con esta prueba probamos 1 y 2. Probemos la 3. Entonces, para la prueba 3, entonces, norma de el vector CA es la raíz cuadrada de C por A1 al cuadrado más C por A2, todo eso al cuadrado, y así hasta C por AN, todo eso elevado al cuadrado. Entonces tendríamos raíz cuadrada, aplicando la propiedad de la potencia, C cuadrada por A sub 1 cuadrado más C cuadrada por A sub 2 cuadrada, y así C cuadrado hasta A sub n cuadrado. Factor común C cuadrado que multiplica a 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado hasta A sub n cuadrado. Y por las propiedades de los radicales, esto es raíz cuadrada de C cuadrado multiplicado por A sub 1 cuadrado hasta A sub n cuadrado. Esto es valor absoluto de C multiplicado por la norma de mi vector A. Y con ello probamos el teorema. Bien, por último veamos un ejercicio que tiene que ver también con norma y producto escalar. Bien, si a mí me dan dos vectores, tales que esos vectores son ortogonales, entonces, ¿será cierto que la norma del vector A más X por B es mayor o igual que la norma de A para cada X en R? ¿Será eso cierto o falso? Bien, para hacer ese ejercicio, observemos lo siguiente.
este es un vector. Un vector A sumado con un vector escalar X multiplicado con el vector B. Si elevamos ese vector, esa norma al cuadrado, obtenemos la norma de A al cuadrado más la norma del vector xb al cuadrado más 2 veces el producto escalar de este vector con este vector. Ahora, según la propiedad de hipótesis, A por B es igual a 0, es decir, que es ortogonal a B. Entonces, esto yo lo puedo reescribir, yo puedo sacar ese escalar y colocarlo afuera. Es decir, tendríamos norma de A al cuadrado más norma de B cuadrado por X más 2 veces el escalar X por el producto escalar de A por B. Pero por hipótesis, A es ortogonal a B. Entonces, esto aquí me da 0. Y 2x por 0 me da 0. O sea que nada más me quedaría estos dos números. Ahora, según la propiedad de la norma, yo puedo sacar este escalar. Entonces, tendríamos norma de A más valor absoluto al cuadrado por la norma de B. Y este cuadrado yo lo puedo meter a donde la X. Entonces me quedaría así. Y esto más esto, ¿qué pasa cuando X es 0? Cuando X es 0, tendríamos que X por la norma de B me da 0. Y nada más me quedaría la norma de A cuadrada. Y eso es mayor o igual que la norma de A cuadrada. Sacando raíces, la norma de A es mayor o igual que la norma de A. Y eso es cierto para X igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando X es negativo? Si X es menor que 0, entonces todo número que yo meta aquí en valor absoluto siempre me va a dar un número positivo. Multiplicado con la norma de B, que es otro número positivo, y eso me va a dar un número positivo. Y si ya eso le sumamos la norma de A, eso es siempre mayor o igual que la norma de A. Ahora, si X es mayor que 0, razonamos de la misma forma. Cualquier número que yo meta aquí, multiplicado con la norma de B y sumado con la norma de A, siempre me va a dar mayor o igual que la norma de A cuadrado. Por lo tanto, como todo esto es norma de A más XB, es mayor o igual que la norma de A cuadrada, y si sacamos raíz, la norma de este vector es siempre mayor o igual que la norma de A para cualquier número X.